Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa A los pies del Maestro Olay, que se transmite por las redes sociales. Así que acompáñenos durante esta hora donde vamos a darle continuidad al tema que iniciásemos semanas anteriores referente a la autoridad espiritual. Muy significativo para nuestra formación, para nuestra edificación y para nuestro crecimiento como hijos de Dios. Así que acompáñenos y reciba la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso durante esta noche. ¿Cielo? Claro, que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Hoy estamos contentos, gozosos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y estamos realmente gozosos porque, Benito, estamos ya a días finales de lo que es el año 2019, en donde Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno. Y estamos contentos porque esperamos y tenemos mucha expectativa de lo que Dios hará en el 2020. Así es. En el 2020 Dios se glorificará y seguirá manifestando su gloria de una manera poderosa. Pero hoy queremos continuar con el tema de lo que tiene que ver con la autoridad y la cobertura espiritual. Porque consideramos, amados hermanos, que Dios está levantando hombres y mujeres con un llamado ministerial poderoso, escogidos del cielo mismo, ¿verdad? Llamados a propósitos grandes, pero debemos comprender algunos puntos que son medulares para poder caminar en el reino del Señor, para poder vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y uno de estos puntos es la autoridad espiritual. Y en la semana pasada, Benito, hablábamos que Dios nos ha dado autoridad. Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he dado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos da una gran responsabilidad y un compromiso con el reino del Señor, porque Jesucristo retomó o ganó o nos restituyó esa autoridad que habíamos perdido en el Edén y las entregó en nuestras manos con el propósito de que nosotros fuésemos enviados, cumpliésemos el propósito y el llamado establecido por Él de hacer discípulos, de ganar almas para el reino y de ser revestidos con las herramientas, con las capacidades y habilidades necesarias para cumplir ese llamado. Y cuando Cristo nos delega esa autoridad sobre los demonios, Amén. Autoridad sobre el enemigo, autoridad sobre las fuerzas del mal, autoridad sobre Satanás y todos sus demonios. Y también un aspecto fundamental que quiero leer en 2 de Corintios capítulo 5, verso 20, Amén. Que dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo nos está enseñando a la iglesia que nosotros somos esos embajadores en nombre de Cristo. Amén. Porque cuando en Hechos de los Apóstoles nos escribe Lucas, nos enseña acerca de: y recibiréis poder. Pero ¿para qué es ese poder? Para ser testigo. Amén. Y me seréis testigos. Cuando dice me seréis testigos, no es que yo soy testigo mío, o soy testigo para fama mía, o para reconocimiento de mi nombre. No, me seréis testigos. Ese me es posesión de Jesucristo sobre nuestra vida, gobierno de Jesucristo sobre nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y al ser hechura de ellos, propiedad de Dios, esa posesión adquirida por Dios, nosotros tenemos que comprender que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, para que podamos utilizar ese poder, esa autoridad, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, sea honrado y muchos conozcan respecto a Él. Entonces, Benito, es interesante tomar este tema, porque cuando nosotros vamos avanzando en el tema, vemos que hay niveles de autoridad. Así es. No es lo mismo. Usted ve que cuando vamos a la escuela, empezamos en el maternal, el kinder, el prekinder, kinder,
primer grado hasta noveno décimo, algo así. Noveno. Duodécimo, el doceavo, ¿no? Doceavo. Que sería terminar Para mí es secundaria. Terminar la media o terminar la secundaria. Para nosotros en nuestro tiempo era sexto año. Era primer ciclo y segundo ciclo. Ese sería el segundo ciclo, sexto año. Ahora todo es diferente, pero sigue siendo... Sigue la misma cantidad de años, ¿no? No, pero sigue mostrándonos que no es lo mismo estar en la primaria que en el primer ciclo, no es lo mismo estar en el primer ciclo que en el segundo ciclo, no es lo mismo ir a la universidad y ser licenciado que ser magíster y tener un doctorado. Cambian las demandas. Según se va incrementando, se va a hacer el crecimiento en el conocimiento en el mundo secular, así las demandas van aumentando. Se demanda mayor responsabilidad, se demanda mayores habilidades y mayores capacidades. En el mundo espiritual le ocurre exactamente lo mismo, tal vez con una diferencia. El tiempo que lo determina en el mundo espiritual es diferente al tiempo que lo determina en el mundo secular. El mundo secular, como Carmen lo ha utilizado en esta analogía, establece 12 años de formación, tomando en cuenta que tiene 2 años previos, que puede ser el pre-kinder y el kinder. Pero 12 años de formación para entonces poder acceder a una universidad, y esa universidad puede ir de 4 a 6 años adicionales. Sin embargo, ya eso está tasado por el mundo, ya está establecido los periodos de tiempo para poder lograr la formación. Cuando alguien lo logra de manera excepcional, se le llama prodigio. Es decir, aquel niño que entra a segundo grado y resulta ser que en segundo grado ya puede resolver cosas de matemáticas, de español o de ciencias sociales de un niño de sexto grado, entonces se dan situaciones extraordinarias. Pero en el mundo espiritual todo está determinado por nuestra relación de intimidad y por la gracia del Señor derramada sobre nosotros. Así que los factores de medición son distintos. Sin embargo, el crecimiento espiritual opera de una manera bastante parecida. ¿En qué sentido? Que cuando yo tengo un desafío, vamos a poner el ejemplo de David. David tenía un desafío proteger a las ovejas literales, ¿no? Y David tenía que proteger a las ovejas de los lobos rapaces, de los osos, de los leones, y esos eran los desafíos que tenía David. Cuando David es sacado de estar detrás de las ovejas y va a otro mundo, al mundo secular, al mundo de la guerra y todo lo demás, entonces empiezan a surgir nuevos desafíos. Ahora David tiene que defender a Israel de un gigante, un paladín de los filisteos que atemorizaba a Israel. Entonces ha cambiado el desafío. La unción de David para pastorear las ovejas de su padre es muy diferente a la unción que David iba a necesitar para enfrentar a Goliat. Y la unción de David para poder conquistar y levantar un reino era muy diferente a la unción que tenía para vencer a Goliat. Entonces nos damos cuenta que va siempre en aumento. Siempre Dios derrama su gracia y va demandando más y más y más proezas y valentía espiritual de sus hijos. Nos damos cuenta en la historia de José. La historia de José es similar. Primero va a un pozo, lo tira en un pozo, después va a la casa de Potifar, después de la casa de Potifar va a la cárcel, y cada una de las etapas que va pasando se va demandando más fortaleza, más capacidad espiritual de parte de él, más fidelidad, más lealtad, más intimidad con Dios, hasta que llega a ser el segundo de Faraón. Todavía se requiere todavía más fuerza espiritual, más conocimiento de Dios para poder enfrentar los retos y los desafíos. Así es la vida espiritual de nosotros como cristianos. Y eso nos enseña que nosotros en este camino no podemos quedarnos de que, bueno, estancado. Ya llegué, oye, mi aspiración máxima era poder orar 3 minutos. Ya logré orar 3 minutos. Así que ya estoy conforme, puedo orar 3 minutos. Así que hasta allí ya no quiero más nada. ¿Qué otra cosa? Ser ujier en la iglesia. Ya soy ujier en la iglesia. Ya eso me llena. Me siento plenamente satisfecho. Pero olvidamos que Dios siempre demandará más de nosotros. Y que nosotros, según las demandas que Dios establece, tenemos que prepararnos para enfrentar esas demandas. No podemos pretender o enfrentar mayores responsabilidades con el mismo nivel de consagración que teníamos en la etapa anterior. Si antes orabas 3 minutos y tenías una responsabilidad de ser ujier y ahora te llama a dirigir una célula, a dirigir una red, esto y lo otro, entonces no puedes pretender seguir orando 3 minutos. Necesitas orar más, porque a mayor responsabilidad, a mayor poder, a mayor unción, mayor es la responsabilidad de consagración para el servicio en el reino del Señor.
Es interesante, Benito, porque lo que tú acabas de añadir es importante. Lo vemos en nuestro Señor Jesucristo cuando en el capítulo 2 de Lucas dice que el niño crecía y se fortalecía. Amén. Y se llenaba de sabiduría y de gracia, y la gracia del Señor era sobre él. Pero cuando ya ese niño entra en otro nivel, amén, cuando ya él empieza a ir al templo y está en el templo con los fariseos y con los doctores de la ley, hablando acerca de la palabra del Señor y haciendo preguntas y siendo interrogado, por decirlo así, dice al final en el versículo 52, y Jesús, ya no era el niño. Es interesante porque allí vemos el nivel espiritual o el nivel de autoridad. En principio habla de un niño y el niño crecía en sabiduría y crecía y se fortalecía, pero acá habla de Jesús. Amén. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y cuando habla de estatura no está hablando de una estatura física, sino una estatura espiritual. Amén. Porque no se estaba enfrentando a hombres meramente naturales, estaba enfrentándose a gente que ya conocía la palabra y que también tenían una estatura espiritual, ¿verdad? Entonces ahí dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Y allí quiero detallar, Benito, que dice para con Dios y para con los hombres. Amén. Porque muchos de nosotros, cuando ya nos sentimos un poquito robustecidos por el Señor o usados por el Señor, empezamos a mirar a las personas desde otra perspectiva y los empezamos a ver desde una estatura yo más elevada y ellos más chiquitos. Y eso es incorrecto, porque el Señor quiere que nosotros le glorifiquemos en cada nivel. Amén, en el que Él nos coloca, en cada posición en el que Él nos coloca, porque eso denota de nosotros humildad, reconociendo que nuestra competencia o nuestra capacidad, amén, no proviene de nosotros, sino de Dios. Entonces, Jesús dice que crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres. Entonces, es importante comprender que yo no nací para agradar a los hombres, pero sí es importante glorificar a Dios con nuestra actitud y nuestro comportamiento, con nuestra estatura de sabiduría en medio de los hombres, porque eso demuestra nuestro nivel espiritual de autoridad dentro del reino del Señor. Y eso es importante de notarlo o remarcarlo, Benito, porque a veces cuando Dios nos utiliza un poquito y hace un par de milagros a través de nosotros, ya la estatura de nosotros se nos sopla por las nubes y ya queremos tomar una posición incorrecta, y ya esa persona que nos ayudó en un momento dado la vemos como insignificante, la desvaloramos muchas veces y creemos que ya no es importante tener un buen testimonio. Pero la palabra del Señor me enseña que yo debo también tener un buen testimonio para con los hombres, porque es parte de mi llamado. Entonces quiero hablarte del primer nivel, queremos hablarte del primer nivel espiritual. Eso nos lleva, cielo, a una poderosa conclusión. A mayor crecimiento espiritual en nuestra vida, debe existir una mayor humildad. Quiere decir que en este equipaje del camino del Señor, nosotros nunca podemos sacar de nuestra aljaba la humildad. Y es más, si hay algo que hay que ir añadiéndole más a nuestra aljaba, según lo que vayamos creciendo espiritualmente, es mayor cantidad de humildad. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir andar y caminar según la voluntad del Señor y evitar que nuestra naturaleza pecaminosa se pueda levantar. Y parece una contradicción, pero es lo que ha ocurrido y lo que ocurre por regla general. Cuando vamos a ir creciendo en estatura espiritual, si no preservamos la humildad como un elemento fundamental y la vamos incrementando día por día, ¿qué es lo que puede ocurrir? Vamos a crecer en estatura espiritual y entonces la altivez y la soberbia van a que son obras de la carne, van a tratar de confundirnos, y ahí es donde se puede precipitar
la caída en el mundo Se espiritual. tropean los planes. Grandes hombres de Dios han caído de esa manera, han crecido espiritualmente en manifestaciones de poder, en fama delante de los hombres, precisamente por esas manifestaciones de poder. Han descuidado su intimidad con Dios, han descuidado la humildad y de repente se han desmoronado. Entonces, nosotros tenemos que estar claros de que esto es fundamental. Es por esta razón que cuando Pablo explica a la comunidad de Corintios la razón del aguijón en la carne, él mismo da la razón para que no se enalteciera su corazón a causa de las revelaciones que había recibido. Amén, así es. Porque las revelaciones que había recibido eran tan profundas, tan elevadas, que podía encumbrarse él en su ego por encima de todo el resto del pueblo de Dios. Entonces el aguijón fue puesto para que él se mantuviera equilibrado y humilde, y que esas revelaciones pudiese transmitirla y compartirla con la iglesia, y esas son las cosas que han llegado hasta nuestros días. Entonces Dios es muy cuidadoso de que nuestra vida espiritual siempre esté acompañada de ese fruto del Espíritu Santo de manera perenne, y que no nos dejamos caer en la seducción del poder del Espíritu Santo manifestado a través de los dones y a través del llamado, sino que busquemos siempre el fruto del Espíritu Santo como aquello que nos permite ser sensatos, no tener un mayor concepto de nosotros del que tenemos que tener, ni tampoco un concepto inferior del que realmente es, sino pensar con cordura, como nos exhorta el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en ese capítulo. Estaba buscando un pasaje de Proverbios que dice que antes de la caída es la altivez del espíritu. Amén. Y nosotros tenemos que cuidar mucho lo que es el corazón y los engaños del corazón, la perversidad del corazón. Aleluya. En esto de lo que tiene que ver con la autoridad y ese poder delegado por Dios en un momento dado en nuestras vidas. Porque lo más importante es comprender que nosotros somos solo vasijas de barro. Amén. El vaso que debemos ser útil y aprobados delante de Dios para cumplir el propósito, porque al final nosotros vamos a dar cuenta por cada una de las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Aleluya. Y solo somos mayordomos, administradores de la multiforme gracia del Señor a través de nuestras vidas. El primer nivel de autoridad, Benito, que queremos tocar hoy es el nivel de la autoridad delegada a todo creyente. Amén. Hablábamos con respecto a la Gran Comisión, y la Gran Comisión es el primer nivel de autoridad. Todos hemos sido llamados, y al ser llamados y escogidos por Dios, nos ha sido dada la capacidad o el poder para representar al Señor, pero también tenemos que comprender de dónde fluye este llamado, porque este llamado no fluye meramente de Dios hacia nosotros. Amén. Directamente no es así, amados hermanos. Nosotros allí es donde tenemos que entrar y ser entendidos en la palabra para poder comprender cómo opera Dios. En el capítulo 10 de Mateo, que lo hablamos la semana pasada más o menos algo, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Cuando Dios nos llama, cuando Amén. Dios nos escoge en un ministerio o con un propósito, ¿verdad?, especial, llámese apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, el primer nivel de autoridad delegada para nosotros fluye de nuestra casa. Así es. Fluye de donde está nuestra cobertura espiritual. No fluye de Dios hacia mí, fluye de Dios hacia tu pastor y de tu pastor hacia ti. Por eso es que nosotros no podemos decir que Dios y yo y Dios. Todo ministerio surge de otro ministerio. Así es. Y Jesús es el que llama a los discípulos y los capacita. Amén. Y los envía, mostrándonos a nosotros cómo opera Dios. Porque si bien cierto Jesús es Dios, en ese momento Él estaba meramente operando como el camino. Amén. Ese ejemplo de cómo opera Dios y cómo trabaja Dios en el mundo espiritual. Así es. Entonces aquí vemos que el primer nivel, aunque es el más bajo, es el que ¿cómo se dice?, marca o señala un principio fundamental de lo que será el siguiente nivel. Así es. Yo no puedo pretender que, bueno,
Dios me llamó en la cabecera de mi cama. Y como me llamó en la cabecera de mi cama, Dios y yo y Dios. Amén. Eso no surge así. Dios no opera así. Siempre va a haber dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Siempre va a haber un obrero. Siempre va a haber una persona que va a ser el instrumento de Dios para hablarnos la palabra, para ser de instrumento o influencia en ese momento y te va a llevar a una iglesia. O, si no es esa persona el pastor, te va a llevar a una iglesia donde hay un pastor, porque toda oveja necesita un pastor. Amén. Y todo pastor, para haber sido pastor, primero tuvo que haber sido oveja. Así es. Y todo discípulo antes de ser apóstol, todo apóstol antes de ser apóstol fue discípulo. Correcto. Y todo ministro, todo pastor, antes de ser pastor, fue discípulo, fue discipulado. Y ese es un principio del reino por causa de la autoridad delegada a través de la cobertura espiritual. Yo creo que, hermanos, tenemos que comprender algo que tal vez pueda golpear mucho nuestro propio entendimiento de cómo deben ser las cosas. Pero son las cosas conforme a lo que establece la palabra. La palabra. La iglesia fue establecida por nuestro Señor Jesucristo con un propósito de asegurar la continuidad de la fe y de la palabra de verdad a través del tiempo en el mundo. Y esa iglesia ha emanado a través de una generación que va levantando a la siguiente generación y que va formando a la siguiente generación. Entonces es muy particular de nuestra parte que nosotros tengamos que verlo desde ese punto de vista. No existen llamados, como bien señaló Carmen, fuera de ese contexto. Uno nunca podrá afirmar, Dios me llamó a mí a el mismo Jesús con Juan el Bautista. Exactamente, Juan el Bautista fue precursor y fue necesario que Juan el Bautista bautizara a Jesús. Tanto es así que todos conocemos la historia cuando Juan se opuso a bautizar a Jesús, pero era necesario que se cumpliera toda la justicia, dándonos a entender que mientras estemos en estos cuerpos, una generación va a tener que delegar a otra generación, va a tener que ungir a otra generación para que esa generación a su vez, cuando se levante, unja a la siguiente generación para que se vaya haciendo la obra. Y a veces dentro de la misma generación hay que llamar y ordenar personas para poder cumplir las obras y la responsabilidad que el Espíritu ha encargado a una generación específica que tiene que llevarla adelante. No puede hacerse sustraído de este orden. Tiene que ser dentro del marco de este orden. Ocurre así con los 12, ocurre así con los 70. Con los 70 ocurre algo en particular. Los 70 se sentían felices porque hasta los demonios se sujetaban en su nombre y Jesús tuvo que aterrizarlo bruscamente sobre este particular. Entonces es necesario que nosotros lo veamos desde ese punto de vista. Por eso es que la rebeldía, la independencia, el negar la autoridad espiritual, el no someterse a autoridad, el no obedecer a autoridad, raya con el orden que Dios estableció y se levanta en contra del orden que Dios estableció. ¿Por qué? Porque ese primer principio tiene que ser respetado. Después que cumplamos adecuadamente el primer nivel, entonces podemos pensar en un segundo nivel. Pero si no hemos cumplido el primer nivel y queremos saltarnos los niveles, entonces nos van a encontrar que estamos trastocando todo el orden. Y las consecuencias las tenemos que pagar. Y hay que tener cuidado, Benito, porque nosotros somos la consecuencia del pecado original. Amén. En nosotros humanamente reina esa naturaleza pecaminosa. Pablo dice, en mí está el mal. Este corazón es perverso, es engañoso. Entonces muchas veces nosotros tomamos actitudes ministeriales. Muchas veces nosotros tomamos pensamientos o caminos ministeriales justificando o excusando nuestra propia naturaleza humana, diciendo que es un mandato divino o diciendo que es un cumplimiento de la palabra. Y no, por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestras emociones, amén, cuidar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestra voluntad a la hora de decidir. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, debemos estudiar mucho y escudriñar mucho la palabra para no caer
en una rebelión, en una desobediencia que estropea Amén. el plan de Dios. Porque tú lo dijiste muy bien, Benito. Si nosotros no logramos vencer este primer nivel, no logramos como conquistar, esta es la palabra, porque quiero buscar la palabra correcta. Logramos conquistar este primer nivel, nosotros no vamos a poder seguir escalando en el nivel de las cosas que Dios tiene para nosotros. Porque Dios puede querer mucho, Dios puede querer mucho, Dios puede querer mucho para nuestra vida, pero eso depende de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, de nuestras acciones en un momento dado. Así que el primer nivel es importante remarcarlo porque el primer nivel fluye de la casa. Tal vez muchas veces no vamos a comprender a nuestros pastores. Tal vez muchas veces no vamos a comprender nuestra cobertura espiritual. Tal vez muchas veces no vamos a estar de acuerdo con comportamientos, con actitudes, con decisiones. Pero no nos corresponde a nosotros ser jueces de esos comportamientos, de esas actitudes o de esas decisiones. Porque si yo me meto en tratar de dominar o tratar de cambiar la cabeza, que no me corresponde a mí, porque el único que tiene autoridad sobre ellos es Dios, voy a estropear mi primer nivel de cobertura espiritual y voy a estropear la autoridad que Dios quiere delegarme a mí a través de la casa espiritual en donde yo nazco, como nueva criatura, como esa nueva creación, esa nueva vida que Dios tiene en nosotros. Por eso es importante el remarcar este principio, Benito, de este primer nivel, porque muchos nos quedamos allí y vegetamos allí dentro de la casa, o nos vamos a diferentes casas, a diferentes iglesias, buscando lo que siempre estuvo en ti, pero no lo supimos encaminar por razón de desconocer la palabra, por razón de no escudriñar, de no estudiar la palabra. Pero ahora que lo estamos viendo, ahora que lo estamos analizando, tenemos que darnos cuenta que tengo que permitirle al Espíritu Santo que me capacite, que me delegue, que me dé esa oportunidad para tener esa autoridad espiritual que fluye, porque dice que fluye, sale. Es como cuando hablamos del libro de Ezequiel. Oh, ya se fue la música ya. Como hablamos del libro de Ezequiel, dice que las aguas salutíferas fluían, ¿verdad?, de un punto específico. Así mismo es. Nosotros comprendimos esto a través de los años con nuestro apóstol Manuel Ruiz, y nosotros por eso nos hemos mantenido firmes, convencidos, y creemos en lo que es la cobertura espiritual y la unción. Amén. La unción y el poder, la autoridad que fluye de nuestra casa espiritual. Amén. No es lo mismo levantarse sin este principio que levantarse con este principio. Y es muy valedero por el hecho de que es distinguir lo que es la autoridad espiritual y lo que es la cobertura espiritual de lo que puede ser la ordenación secular, aunque sea de carácter eclesiástico, que no es más que el reconocimiento, debe ser el reconocimiento del llamado que Dios ha dado. Por eso cuando se establecen estos criterios, inmediatamente nos damos cuenta que algunas denominaciones, para poder honrar lo que es el llamado espiritual y no irse en contra de Dios, demandan, al momento de darse ciertas ordenaciones, demandan que sea el pastor de esa oveja, que es el que la ha discipulado, que el que la ha guiado, el que la recomiende y el que la reconozca. ¿Por qué? Porque si eso no existe, entonces uno tiene que atender a la voz del pastor, al cual uno está sujeto y que es su cobertura espiritual y que le ha delegado autoridad espiritual. Y esto es fundamental en este caminar. Ese respeto a los órdenes son fundamentales en nuestro desarrollo para poder ir escalando de nivel
y saber que esto no se trata, porque también hemos caído en esta época, cielo, en una especie de vanidad del título y de vanidad del cargo y de vanidad. Exactamente. Entonces simplemente yo pienso que yo necesito tener un pastorado reconocido porque eso me hace a mí sentir bien y me hace sentir poder, aunque no sea al margen de mi autoridad espiritual, o sea en contra de mi autoridad espiritual, o para poder quitarme de encima mi autoridad espiritual. Entonces estamos totalmente fuera de orden. Es que hay dos extremos. El extremo que dice yo no necesito un reconocimiento de hombre, no necesito ir al instituto bíblico, yo no necesito estudiar, es el Espíritu Santo, yo y el Espíritu Santo. Eso está mal. Es antibíblico, porque el mismo Jesús tuvo que ir a donde Juan para poder ser bautizado, y eso nos denota mucho, y él dice, deja que se cumpla toda justicia. O sea, él no vino a abrogar la ley, él vino a cumplirla. Él cumplió con todo el protocolo, con Dios y con los hombres. Eso es importante enmarcarlo y establecerlo bien para comprender. El primer punto es aquel que dice, yo no necesito nada de esto. El otro punto está en cuando la persona dice, bueno, ahora yo voy a buscar títulos teológicos, títulos doctorales en teología, y me lleno de títulos y de conocimiento, y voy a tomar el PMS, y voy a tomar este título, y nos olvidamos de marcar la importancia del respaldo espiritual de Dios en medio de todo esto. Y cuando vamos a ver la vida en Cristo no va consono con los títulos que se tienen, porque entonces nos volvemos muy fariseos o legalistas. Entonces está el extremo del fanático que dice que no necesita solo el Espíritu Santo, y él y el Espíritu Santo, y está el legalista o farisaico que dice que no necesita al Espíritu, que necesita solamente conocer la palabra y ser un Rambo saca la bazuca, teólogo, ¿verdad? Que doctorado en teología, y cuando saca sus títulos, su vida no va consono. Por eso que Jesús le enseñó muy bien a Nicodemo que es necesario el Espíritu y es necesario la palabra. La palabra, amén. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y necesitamos la ayuda de la palabra en equilibrio con el Padre para poder cumplir el llamado. Así es. Entonces, el Espíritu Santo me va a enseñar que yo no puedo tener autoridad si no me sujeto a la autoridad. Así es. Yo no puedo tener autoridad si no tengo cobertura espiritual. Y la cobertura espiritual en el primer nivel fluye de la casa donde tú naces, o de la casa donde tú te congregas, o de la casa donde Dios te ha puesto para levantarte allí y establecer un ministerio. Nosotros no somos islas, nosotros somos la familia de la fe. Y en cada familia hay un padre espiritual, hay una madre espiritual, hay hermanos espirituales y hay líderes que son establecidos por Dios con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y lo vemos claramente volviendo al versículo al que hiciera referencia Carmen, cuando Cristo Jesús encomienda a los 12 apóstoles. Es Cristo el que convierte a esos discípulos en apóstoles. Cuando encomienda a los 70 no fueron recogidos de por allí. Los 70 eran seguidores de Cristo, discípulos también, a los cuales Él les encomienda y los envía de dos en dos. Y uno dirá, cuando apareció Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Bueno, cuando camino a Damasco, quien se le presenta a Pablo es Cristo, quien se le presenta a Pablo y llama a Pablo. Y quien va a formar a Pablo, tanto es así que cuando Pablo va a Jerusalén, ¿ante quién se presenta? Lo vimos la semana pasada. Se presenta ante Jacobo, se presenta ante Juan y se presenta ante Pedro. ¿Por qué? Porque él tiene que presentarse ante ellos, porque él reconoce que ellos son la autoridad. Y ellos conversan con Pablo y le dan ciertas instrucciones, porque reconocen que Pablo ha sido llamado. Cuando Pablo y Bernabé tienen que ir a tal lugar, ¿quién los llama? El Espíritu Santo. ¿En medio de qué? En medio de una reunión. ¿Reunión de qué? ¿De oración de quiénes? De los apóstoles y del concilio. Ese es el orden para de poder, Dios. entonces, ese es el orden que Dios ha establecido. En ningún momento aparece. Tanto es así que cuando Apolo aparece en la escena, en Hechos de los Apóstoles, y Apolo era un hombre de un verbo bastante rico,
de un buen discurso, conocedor de la ley de Moisés, pero que echaba sus pininos con un corazón ferviente en Cristo Jesús, pero habían algunas cosas que no estaban claras. ¿Quiénes tienen que tomar a Apolo aparte? Priscila y Aquila, que habían sido formados ¿por quién? Por Pablo. Tienen que tomarlo aparte para señalarle algunas doctrinas, para afinarlo bien en su predicación del Evangelio. Y Apolo dijo, no, pero si ya yo estoy predicando, sin necesidad de ustedes, sin necesidad de Pablo, es el Espíritu y yo, así que yo no necesito de ustedes. Pero Apolo fue humilde y se sometió a Priscila y Aquila y fue formado y perfeccionado para seguir adelante con la obra de la predicación del Evangelio. Todos los ejemplos que estamos viendo aquí estamos hablando de respeto al orden y a la autoridad espiritual para poder ejercer autoridad espiritual. ¿Quién era Esteban? Un diácono, llamado a ser diácono ¿por quién? Por el Espíritu Santo, en la oración de la comunidad para poder encargarse de una serie de obligaciones y responsabilidades para que los apóstoles se pudieran dedicar a la oración y a la aplicación de la palabra. Pero es ese Esteban el que es ungido por Dios con el poder del Espíritu Santo para poder ministrar y se convierte en el primer mártir de la iglesia. ¿Y todo dentro de qué? Dentro del orden. ¿Y Felipe cuál? Dentro del orden. Todo se mueve dentro del orden que Dios ha establecido. Y al final cuando nosotros vemos que esos 70 fueron enviados y regresaron, le dieron cuentas a Jesús. Amén, así es. De lo que estaban haciendo. Hay gente que quiere andar al garete por allí, haciendo y diciendo que están haciendo la obra del Señor. Amén. Pero está bien, tienen un corazón apasionado, tienen un corazón con deseo de servir, pero no lo puedes hacer sin conocimiento de tu cobertura, porque ellos son los que ha establecido el Señor para dar cuenta por nuestras almas. Amén, así es. Entonces nosotros mira, yo recuerdo cuando iniciamos nosotros el ministerio, que yo predicaba, y eso nos costó mucha polémica en principio, porque yo tenía responsabilidades dentro de la iglesia y también tenía responsabilidades fuera de la iglesia en el llamado. Entonces llegó un momento en que yo pedía tanto permiso al apóstol Ruiz, y pastor, mire que voy a predicar a tal lado, pastor, deme permiso para ir a predicar al otro lado, pastor, esto, que ya llegó un momento que el apóstol me dijo, Carmencita, ya tienes tantos años en la iglesia, que ya, dale, no hay ningún problema, yo sé que tú vas a dejar el nombre de Cristo en alto y los colores del ministerio del Espíritu con gloria en alto. Ya llegó un momento que el pastor, nosotros demostramos tanta fidelidad y lealtad a Dios y al ministerio al que pertenecemos, que ya él tuvo la confianza de decirnos, denle, háganlo, porque Dios los llamó y Dios los está respaldando. Pero en principio tuvimos que demostrar que salíamos y entrábamos, porque hay gente que sale y entra un rato y ya después sale y no quiere regresar más, porque siente que parece al cuervo. Porque siente que el lugar en donde está ya no le llena por causa de que tiene mucha unción, y eso está mal, hermano, porque entonces hay una gran señal de que algo está pasando y está mal. Nosotros siempre tenemos que comprender que Dios nos envía, pero nos envía para entrar y salir, para ir y venir, para ir a la misión y regresar contando las maravillas de lo que Dios hace. Miren que cuando nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, que es algo muy expresivo de lo que es la iglesia primitiva, Pedro le tiene que dar informe, siendo Pedro, a la iglesia de Jerusalén de lo que ocurrió en la casa de Cornelio. Pablo y Bernabé tienen que presentarse ante el concilio de Jerusalén a rendirle informe de lo que el Espíritu estaba haciendo con los gentiles y con los griegos, con lo que estaba haciendo. Entonces, todos reconocemos en pero uno va a decir, pero Pablo que ha fundado tantas iglesias, Pablo que ha llenado a Asia de la predicación del Evangelio y de Cristo, ¿qué tiene que ir a Jerusalén a darle informe a quienes ellos ni siquiera han querido salir de Jerusalén? Están todos metidos allí y Pablo tiene que ir hasta allá a rendirle un informe de lo que Dios está haciendo con los gentiles, porque eso se llama parte de lo que es la autoridad espiritual. Pablo sabía que no podía ejercer autoridad espiritual por más unción que tuviese,
por más llamado que tuviese, si él no respetaba las autoridades que Dios había constituido y no les presentaba informe de lo que estaba ocurriendo en la iglesia y del proceder de la iglesia para tomar las iniciativas en conjunto dirigidos por el Espíritu Santo. Estos son los elementos que muchas veces nosotros pasamos por alto cuando leemos la Biblia y no nos queremos detener en darnos cuenta de lo que está significando. Toda la palabra nos va a llevar en la misma dirección. Es que hay una cosa que uno debe temer como ministro del Señor. Todo lo que yo siembre, yo cosecho. Amén. En un momento dado yo puedo levantar un ministerio, yo puedo levantarme en un llamado, pero como me levante dependerá el fundamento de mi vida ministerial. Si un árbol lo siembro mal, va a crecer mal y va a estar torcido y no va a dar el fruto de aquel árbol que sí se siembra bien. Entonces, hablando en términos de Jesús, amén, nosotros tenemos que comprender que debemos ser sembrados, debemos ser fundamentados, amén, bajo los principios de la palabra y bajo los principios de que toda persona que ya está establecida en un llamado fue constituida. Tú dijiste la palabra precisa. Efesios capítulo 4, amén, en el versículo 11 dice, y él mismo, ¿quién es él mismo? Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Yo estudiaba con respecto a y él mismo constituyó. Y cuando habla la palabra constituyó o constituir, dice que es ser y formar. Yo no puedo pretender levantar un ministerio, levantar una iglesia, levantar un llamado o una escogencia de parte del Señor sin haber permitido al Espíritu Santo formar mi identidad en Cristo. Amén. Sin permitirle al Espíritu Santo y a la palabra quitar todas esas hojarascas, quitar todo aquello que estropea el plan de Dios. Amén. Y yo tengo que entrar en ese proceso de formación, de dejar de ser lo que era para empezar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Porque entonces seré un apóstol a medias, seré un evangelista a medias, seré un pastor a medias. ¿Por qué? Porque simplemente no me dejé perfeccionar, no me dejé constituir por el Espíritu Santo y la palabra en el llamado, porque tal vez Dios me llamó a ser pastor y quiero ser profeta. Y entonces como yo quería ser pastor, me metí en el pastorado y estoy peleando con las ovejas. Y estoy enterrando la profecía. Entonces allí hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, porque dice que ese es Jesucristo. Tenemos que comprender que el Padre nos llama, ¿verdad? Amén. El Jesucristo empieza a constituir los ministerios. Amén. Y el Espíritu Santo da los dones. Aleluya. Entonces no podemos tratar de hacerlo a nuestra manera. Dejémonos formar en identidad, dejémonos formar ministerialmente para poder entonces perfeccionar a otros, porque el propósito de la constitución es simple, o de ser constituidos, es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es una responsabilidad enorme, hermano, y es una responsabilidad mayúscula. ¿Por qué? Porque si nosotros bloqueamos el proceso de formación de nosotros, lo que nosotros estamos transmitiendo, si estamos llamados a edificar al pueblo de los santos, y yo estoy inacabado, no voy a formar a alguien acabado, no voy a perfeccionar a nadie, porque yo mismo estoy inacabado, estoy incompleto. La lucha perenne de Pablo con sus discípulos y los pastores que él mismo llamó, como es el caso de Tito, el caso de Timoteo, fundamentalmente. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de eso? La naturaleza de las cartas, veamos las epístolas pastorales, era tratar de formarlos a ellos para que ellos pudieran cumplir plenamente el llamado. La angustia de Pablo era que Timoteo, oye Timoteo, lo que tú tienes que hacer, por eso es que a Timoteo le dice, aviva el fuego, Timoteo.
Predica a tiempo, fuera de tiempo, porque tiene que afirmarlo, porque Timoteo estaba todavía inacabado. Entonces Pablo se le presenta a Timoteo como el ejemplo. Timoteo, ya yo terminé. Ahora tú también tienes que seguir adelante. Entonces nos estamos dando cuenta que pero si el propio Pablo estaba inacabado, ¿cómo podía darse que también Timoteo estaba manga por hombro? Nunca se hubiera podido dar cuenta, eran dos manga por hombro. Así que el propio Pablo se sometió a Dios, como Carmen nos expresó desde el punto de vista doctrinal la semana pasada, el periodo de formación de Pablo. No es que Pablo, camino a Damasco, vio la luz y al día siguiente ya estaba fundando iglesia. Lo intentó, pero lo intentó y fundó. Y y escribió las 13 epístolas de un solo plumazo, nada de eso. Todo fue un proceso de formación. Y es interesante porque tenemos que comprender algo fundamental. En medio de esa formación, en medio de ese establecimiento y de que el Espíritu Santo está formando nuestra identidad en Cristo, me va a doler, voy a sufrir, voy a padecer, voy a tener persecuciones, injusticias, blasfemias, voy a pasar por una serie de terremotos y tempestades, pero lo tengo que ver como dice Pablo en Romanos. Aleluya. A los que amamos a Dios, todo coopera para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, muchas veces nosotros vemos todo esto como del diablo, como de que me quieren quitar el puesto, como que me quieren arruinar el ministerio, como que, no, hermano. No me dejan crecer, no me dejan crecer. No me dejan vivir, no me dejan experienciar. Saben que yo tengo un llamado poderoso y me quieren ahogar antes de que mi llamado se manifieste. Ese es el tipo de Jesús dijo que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Y yo siempre le enseño a mis estudiantes que yo decido qué ser, o trigo o cizaña. Amén. Nadie decide por mí qué yo ser. Dios respeta mi libre albedrío, pero me dice, escoge esto. Yo te pongo la vida y la muerte, te pongo la maldición y la bendición. Escoge tú la vida para que te vaya bien. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, que en este camino, entre más fuerte o más entre más Dios tenga un propósito elevado con nosotros, va a haber mucha oposición. El enemigo va a arreciar para que nosotros dejemos eso, para que en el camino los planes de Dios se estropeen por nuestras emociones. Pero nosotros debemos ser sabios y pedirle al Señor discernimiento para saber escoger lo mejor y para saber vivir conforme a la voluntad del Señor, porque el Señor dice que vamos a ser perfeccionados en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí me detengo por la estatura. Entonces quiere decir, amados hermanos, que cuando yo me afirmo en este primer nivel, que no me importa lo que haga mi hermano, no importa lo que haga el pseudo cristiano, no importa lo que haga mi compañero de trabajo, mis familiares, mis pastores, no importa lo que haga nadie, hermano. Yo me agarro de la palabra, yo me clavo en la cruz y me duele, sí, llórale a Cristo. Te da rabia, llórale a Cristo, entrégaselo a Cristo. Te duele la injusticia, entrégasela a Cristo, pero no estropiemos el plan de Dios. Agarrémonos de la cruz frente a lo que veamos y escojamos mejor vivir la vida que nos lleva a la estatura de aquello que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, nuestras familias dependen de nosotros. De si claudicamos, ¿cómo van a quedar nuestras familias? Pero si nosotros vencemos, ellos vencerán, porque el territorio que nosotros conquistamos, ganamos autoridad. Entonces tenemos que conquistar este territorio, debemos servir con tal pasión y amor al Señor, que aún nuestros líderes reconozcan el poder de Dios. ¿Quién podía decir que Esteban no tenía poder? Amén. ¿Quién podía decir que Felipe no tenía poder? No eran, ellos podían decir yo quiero ser apóstol,
yo quiero ser. No, ellos se concentraron en ser lo que Dios le había llamado a ser. Amén. Y en medio de eso, demostrar sabiduría, llenura del Espíritu Santo, que son los requisitos. Los requisitos, testimonio. Testimonio que manda el Señor, porque hay gente que quiere autoridad, Sin quiere testimonio. reconocimiento y respaldo y no tiene testimonio de vida. Entonces, ¿cómo poder ir al otro nivel? Que el segundo nivel es tremendo. Aleluya, pero antes de que vayamos al segundo nivel, miren cómo Pablo nos lo expresa en la carta de los Romanos en el capítulo 5, verso 3 y verso 4. Pablo escribe de esta manera, hablando de este tiempo, para que todos nos vistamos del mismo pensamiento y estemos claros en cómo son las cosas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, el llamado y el propósito de Dios en nuestra vida nos va a mostrar y nos va a dar las señales del llamado y del propósito de nuestras vidas. Nosotros no podemos pensar que la tribulación es algo negativo para la vida de alguien que ha sido llamado al servicio ministerial. No podemos pensar que la aflicción es algo negativo para el llamado, que la persecución, que el ataque, que la murmuración son cosas negativas. Es más, es imprescindible que esas cosas estén para darnos cuenta a que Dios nos ha llamado. Eso es fundamental. Si no hay tribulación, si no hay persecución, si no hay prueba, lo más seguro es que fue Satanás quien te llamó. Pero si hay tribulación, si hay persecución, si hay pruebas, si hay aflicciones, entonces lo más seguro es que Dios te ha llamado. ¿Por qué? Porque nada se va a levantar. Es el proceso que Dios obra en nosotros para formar nuestro carácter y definir nuestra identidad. El apóstol Pablo tal vez es el mayor ejemplo de esta condición, de uno de los mayores ejemplos entre la palabra. Ahora, todos vamos a pasar por esa escuelita. Amén, todos. Y no es fácil, Benito. Uno quiere colgar los guantes, tirar la toalla, uno quiere bajarse de la cruz y pegarle a la persona, o sea, la carne se te va a levantar frente a las circunstancias que estamos viviendo. Pero allí es donde entra la prueba de que si de verdad he decidido seguir a Cristo o no he decidido realmente seguir a Cristo. Porque no es fácil, Benito. Por ejemplo, nosotros venimos de la Universidad de Dios. La Universidad de Dios se llama Tabernáculo de la Fe. Y sucedían por 15 años, sucedió terremoto, huracanes, tsunami, dunami. Yo no sé qué es lo que usted quiera decir. Lo que usted considere más explosivo sucede allá adentro. Porque allí es, yo le llamo la Universidad de Dios. Antes, en medio del tsunami, en medio del terremoto, el huracán y todo lo que se vivía, uno no comprendía lo que estaba, porque como dijo Pablo en los Efesios, para que ya no seas niños fluctuantes, amén, sino que crezcamos. Entonces muchas cosas van a suceder para que nosotros o crezcamos o nos volvemos unos carnales. Así es. Eso va a depender de cómo yo mire la prueba, o cómo yo mire la tentación, o cómo yo actúe frente a las circunstancias que voy a vivir. Pero Jesucristo no dijo que no iba a haber aflicciones. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque tenemos que estar claros, Benito, y todos hemos pasado por esa, amén, escuela. Tal vez en nosotros fue el Tabernáculo de la Fe, tal vez el tuyo es en tu iglesia o donde tú te congregas. Vas a vivir situaciones dolorosas, difíciles, pero son necesarias para nuestra formación. Amén, así es. Pero yo decido cómo lo tomo. Si esto me sube a otro nivel de estatura espiritual, o esto hace que yo mengüe totalmente en las cosas del Señor. Porque Pedro lo dijo de otra forma. Pedro dijo: amados, en el versículo 11 del capítulo 2 de Pedro, escuche esto, ya para ir aterrizando en este asunto. Aleluya. Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengaos de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior,
ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Mira, aleluya, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aleluya. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Más clarito no puede estar. Pero pastora Carmen, usted no sabe. Yo sí sé, hermano. A mí no me quemaron en una hoguera porque no me pudieron quemar, porque Cristo me guardó. Pero si existiera la Inquisición, me hubieran quemado en una hoguera. Yo sí sé lo que es padecer, yo sí sé lo que es la injusticia, yo sí sé lo que es la blasfemia, yo sí sé todas esas cosas, pero yo encomendé mi causa a aquel que juzga justamente. Amén. Y por eso hoy podemos hablarte de lo que es la autoridad espiritual. Aleluya, sí, y de la cobertura espiritual, porque nunca en medio de todo deshonramos a nuestros pastores. Amén. Nunca dejamos de diezmar, nunca hemos dejado de ofrendar y que voy a castigar a mis pastores porque como no me ponen en la posición, porque como me quitan el cargo, ahora no diezmo, ahora no ofrendo, ahora no sirvo, me siento en la banca como una papaya y me quedo allí porque castigo a mis pastores. Hermano, te estás castigando tú y estás quedando mal delante de Dios, porque dice que nosotros tenemos que hacer callar. Ahí lo dice. Nosotros tenemos que hacer callar con nuestras buenas acciones. Con nuestras buenas acciones la ignorancia de la gente insensata. Entonces cuando te maldigan, ¿ves? Calladito nos vemos más bonito. No te defiendas. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. No se vaya a su casa a rezarle un salmo al hermano que lo maldijo. No se ha vencido de lo malo. Yo recuerdo cuando un día yo no quería ir más a la iglesia porque estaba atribulada con todas las cosas. Y el Señor me dijo, ¿quién murió por ti? ¿Quién fue a la cruz por ti? ¿Quién te dio la salvación? ¿El hombre? No, el hombre no te dio nada de eso, fui yo. Y yo comprendí que yo debía mi vida entera a Jesucristo. No al hombre, pero también tenía que honrar al hombre por causa de la palabra. Amén. Entonces, amados hermanos, este es un punto fundamental, porque el siguiente nivel depende de la comprensión de este nivel en mi vida, de la comprensión y de la fundamentación. Si lo hicimos mal, siempre hay oportunidad de comenzar nuevamente y hacerlo bien. Honrar la palabra, honrar al Espíritu Santo y honrar, porque Jesús crecía en sabiduría, en gracia, en fortaleza y en estatura para con Dios y para con los hombres. Cuando yo comprendí este pasaje, dejé de mirar al hombre y empecé a ver a Dios. Y empecé a cumplir la palabra aunque no me gustara, aunque fuera un trago amargo de hierbas amargas a mi corazón y a mi estómago espiritual. Pero yo sabía que mayor iba a ser, más dulce la recompensa de parte de Dios por mi obediencia. Y eso se lo queremos dejar bien claro, porque yo sé que Dios te quiere llevar a otro nivel espiritual en el 2020. Dios quiere llevarte al propósito, al cumplimiento, a ver muchas cosas que han estado estancadas hasta hoy, y por eso estamos escuchando esta palabra, para poder comprender que Dios es un Dios de orden, y tiene un orden establecido para todas las cosas dentro de
vida para salvación y dentro de nuestra vida ministerial para la edificación de ese cuerpo de Cristo que Él viene a buscar. Aleluya. Y del cual nosotros somos parte. Así Aleluya. que, Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Indudablemente ha sido un programa de mucha edificación para nuestras vidas, un programa que nos va a llevar y podemos entrar en el siguiente programa a lo que es el segundo nivel y si Dios nos lo permite llegar a lo que es el tercer nivel. Y es fundamental que estemos claros en esta composición, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y lo que vamos a escuchar a través de la pluma del apóstol Pedro, y cuando dice un hombre como Pedro que le cortó la oreja a Malco, señores, sabemos que el Espíritu Santo hizo la obra en el apóstol Pedro para llevarlo a una actitud totalmente diferente frente a lo que era el carácter de un Pedro antes de que el Espíritu Santo se derramara sobre su vida. Entonces es importante y es fundamental, así que vamos a ver quiénes nos han acompañado durante este tiempo. Hicieron una pregunta, Benito. Amén. Dice, ¿en qué momento puedo saber cuál es mi llamado? Aleluya. Todos nos hemos hecho esa pregunta. Aleluya. ¿A qué me llamó Dios? ¿Para qué me quiere Dios? ¿Cómo puedo saber yo? Hermano, como profesores o como maestros, lo único que te podemos decir que en el ejercicio se conoce el llamado. Se conoce el llamado. Cuando decimos en el ejercicio, en el servicio. Yo recuerdo que yo era ujier, vende tamales, tirapaños, recoger personas, ayudaba al pastor. No tenía un título, un cargo como tal en la iglesia. Yo simplemente quería servir al Señor y donde me sonara la lata, ahí estaba yo sirviendo. Para poder comprender, porque muchas veces uno quiere ser ministro de la alabanza y la voz no nos da. Entonces, eso no significa que no tendremos que alabar al Señor, porque para alabar al Señor no tenemos que tener voz. Pero como ministerio es otra cosa, ¿no? Muchas veces, como decíamos antes, nosotros queremos una cosa y Dios quiere otra. Amén. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me pusieron de maestra de escuela dominical y todo ser maestra. Y yo no quería ser maestra. Yo decía, pero ¿qué maestra? Yo no soy maestra. Yo sabía Ella quería ser evangelista. Recuerdo también cuando decían que yo era una fogosa evangelista. Yo decía, yo no soy evangelista, porque Dios en el ejercicio del llamado o en el ejercicio del servicio ministerial, tú vas identificando tu afinidad. Es como decir, es algo que va a salir dentro de ti, y que fluye, que va a fluir naturalmente, pero tengo que buscarlo en el servicio. No es que Dios va a venir a mi silla ministerial, señora Carmen, usted va a hacer tal cosa. Aleluya. ¿Qué es lo que esperan la mayoría? ¿Qué es lo que esperamos la mayoría? Porque no, en los pininos todos esperamos que Dios se manifieste así, con una luz que abra a través de la pared y nos hable y nos extienda la mano y nos pase carbones por los labios. No ocurre a través del servicio, a través de la entrega, a través de existen llamados que tal vez puedan ser mucho más evidentes que otros, pero hay otros llamados que hay que también nuestros líderes, nuestros pastores que tienen el discernimiento. También nos ayudan en ese sentido. Amén. Porque yo lo que siempre supera que yo era predicadora. Aleluya. Porque la pasión, el fuego era obvio, pero Dios quería que yo me metiera en lo de maestra para formarme doctrinalmente por razón de donde Él me había sacado. Él quería formarme, él mismo constituyó. Es que nos tenemos que dejar formar. Hay gente que no quiere estudiar, no quiere escudriñar, no quiere meterse, quiere hacerlo a su manera y Dios no lo hace de esa manera. Así que son los peregrinos de ayuno. Yo le llamo peregrinos de ayuno porque están en el ayuno en esta casa, están en el ayuno en esta casa, esperando que el Espíritu Santo en alguna casa le diga que lo llamó. Y eso no puede ser de esa manera. Así que, hermana, yo pienso que busque la forma de seguir sirviendo en cada área donde Dios le permita hacerlo. Porque aunque le cierren una puerta, Dios le va a abrir otra. Amén. Porque a veces, muchas veces nosotros nos aferramos a ser territoriales. Me pusieron en la clase de escuela dominical y viene Dios y le pone al pastor o a la pastora o a X persona, vamos a ponerla en otro lado por razón de la necesidad que haya ahí. Y me arretaco y me revuelco porque yo quiero mi clase de escuela dominical. Y no nos damos cuenta que en medio de eso está operando Dios
para formarme en otra área, en otra área, en otra área, hasta que me posicione en el punto donde Él quiere que yo esté. Amén. Lo que sí nosotros debemos saber es que casi siempre nosotros nos resistimos al verdadero llamado. Muchos de nosotros, el verdadero llamado, no lo queremos. Que Amén. Siempre estamos afinados o alguna zona de confort. Todos tenemos zonas de confort donde nos sentimos más a gusto. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios de principio a fin, empezando por Moisés. Moisés no quería ser llamado a salvar, a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando vamos y seguimos y vemos a Jeremías, Jeremías hasta lloraba, daba cualquier cantidad de excusas porque él tampoco quería ser llamado a ser profeta. Y así nos vamos a dar cuenta que fundamentalmente Pablo perseguía al camino, perseguía a la iglesia. Así que nunca se imaginó que él iba terminando siendo el apóstol de Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que Carmen manifiesta, muchas veces nosotros no queremos el llamado que Dios ha destinado para nosotros y buscamos zonas de confort, llamados que se adapten a nuestra forma de confort, que no impliquen demasiado sacrificio, que no implique demasiado tiempo, que no ni me saquen ni persecuciones, ni que me dejen tranquilo, que nadie me mire mal, que nadie me esté serruchando el piso, que nadie murmure, que nadie levante un altar y haga un muñequito mío y le tire dardo. Yo estoy buscando esas zonas de confort, O muchas veces buscamos altar. Sí, lo buscamos altar. Púlpito. No queremos servir. No decimos que es su casa. Decimos que buscamos hay fama. casos y hay casos en donde no queremos servir en el baño, ni en la cocina, ni limpiando la iglesia. Queremos solo el altar. Donde nos vean. Donde seamos vistos. Y eso está mal también. Así que, Exactamente. amados hermanos, queremos saludar pues a la familia Pinilla, a la familia Elizabeth Fuentes, a la hermana Ariana Delgado, Elizabeth García, Luis Mendoza, Jesús Ceballo, Lady Cedeño, Yarlene Lazo, Molina Itzel, la familia Castro Reina, está Leida, está Yaciel, está José, está Luis Miguel Cruz, dice que es estudiante tuyo, Benito, Amén. del pastor. Lizeth Pérez, está Gloria Campos hasta Costa Rica. Jim Law, está la diaconisa Corina Isprúa, ¿verdad? Migdalia Lazo, la hermana Nati Herrera desde Guatemala. Amén. Ella la encontramos nosotros en El Salvador, una Nati. excelente mujer de Dios. La hermana Yelena Chera, la hermana Evidelia de la Flor, Katy Betanco, Katy es estudiante nuestra, Jan Aravena, Dilcia Bredwood, Yasmira Murillo, Aide Perea, Milagros Habla, Nancy Agüero, José Iván y un sinnúmero de personas hermanos en la fe que nos siguen a través de las redes sociales. Muchos también lo reproducen después de que termine el programa, agradeciéndole a Dios por cada uno de ustedes. En el próximo jueves vamos a hablar sobre el segundo y tal vez el tercero, ¿verdad? Y cuarto nivel espiritual y aquellos requisitos de parte del Señor, porque muchos nos preguntamos, ¿cuáles son esos requisitos que yo debo tener para que Dios me revista de ese poder y de esa autoridad? Nosotros te vamos a procurar ir saltando los niveles. Aleluya, porque todavía tenemos algunos niveles allí para poder terminar lo que queda del año. Amén, este programa, para iniciar una nueva temporada de A los Pies del Maestro. No se pierda los sábados a partir de las 12:30. La Juventud JV también tiene su programa A los Pies del Maestro, la Juventud JV. Así que ellos también están desglosando temas sumamente importantes para los jóvenes, que van a ser de mucha edificación, tanto para usted como para su familia. Así que se despiden de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate y su pastora y amiga Carmen de Cañate, aquí en A los Pies del Maestro Live. Bye bye. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos.